Retomamos nuestros estudios del Evangelio de Marcos. Hace 8 días disfrutamos no solo en el culto de adoración, sino también en cada una de las células. El día martes aquí en la célula de la iglesia y allá también con el hermano Rodo el día jueves pudimos disfrutar de esta hermosa palabra de Dios que el Señor trajo a través de la vida del doctor Adrián el domingo pasado. Sin duda de gran bendición a la vida de todos nosotros. Gracias a Dios, doctor Adrián, por esa bendición. Marcos capítulo 8. El pasaje que vamos a estar viendo el día de hoy le he titulado Ciegos espirituales. Marcos capítulo 8, del verso 1 al 26. El pasaje es un poco largo. Así que iré en algunos conceptos un poco deprisa para poder abarcar todo el pasaje, porque sin duda todo el pasaje habla de una misma cosa. El evangelista Marcos buscaba dar a conocer a su audiencia original, allá en Roma, a gentiles, buscaba dar a conocer que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a través de este pasaje quería mostrar también cómo muchos de sus seguidores, incluyendo sus discípulos, incluyendo también fariseos que aunque los seguían por otras razones, ahí andaban con Jesús para criticar, para buscar de qué manera lo hacían caer. Y sin duda Marcos lo que quería enseñar a lo largo de este pasaje es cómo es que siendo seguidores de Cristo, nuestros corazones están endurecidos. Y nuestro corazón está endurecido porque andamos caminando a ciegas espiritualmente. El capítulo 8 inicia de esta manera y la primera porción del 1 al 10 la he titulado Los discípulos no ven las maravillas y milagros de Jesús. Escuche bien esto. Los discípulos, estoy hablando de los apóstoles, no solo de los seguidores, los apóstoles que seguían a Jesús, que andaban con Jesús, que habían visto los milagros que él hacía, de alguna manera seguían ciegos porque no veían las maravillas de Jesús. Nos encontramos con esta nueva porción de la palabra. Recuerde, del 1 al 10, los discípulos no ven las maravillas y milagros de Jesús. Y vamos a ver en esta porción de la palabra de Dios una alimentación nueva. Recuerden que hace unas semanas veíamos la alimentación de los 5,000. Algunos podrían decir, ¿no la está repitiendo Marcos? No la está repitiendo. Y ahorita vamos a ver algunos detalles distintos a la alimentación de los 5,000. ¿Alguien se acordará quién de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran el suceso de la alimentación anterior, de los 5,000? ¿Se acordarán? Todos narran. Recuerden que es el milagro después de la resurrección que los 4 evangelistas narran. La de los 5,000, la alimentación de los 5,000, que
que si en realidad vemos cuántas personas eran, creemos que pudieron haber sido más de 20,000 personas, porque eran solamente 5,000 varones. Así que si contamos a los que iban solos, a las mujeres que iban solas, a las mujeres tal vez que iban con el esposo, a los hijos, y no tenían como hoy, de uno o de dos. Tenían muchos hijos. Así que muchos de los autores creen que estamos hablando de cerca de 20,000 personas allá, en la de 5,000, en la que vimos hace unas semanas atrás. Esta es la alimentación de los 4,000, es decir, 1,000 varones menos. 1,000 varones menos que la anterior. Y vamos a enseñar algunas diferencias que hubo con la anterior alimentación. Recuerden, la anterior alimentación que el Señor Jesús hizo fue a los 5,000 varones, más los niños, las mujeres, etc. Y esta es la alimentación de los 4,000. Inicia así el pasaje. Estamos en Marcos capítulo 8. ¿Podemos prestar una Biblia, Fer? Fer, ¿podemos prestar una Biblia al hermano que acaba de llegar, por favor? Junto a mi hermano Omar. Y ayúdale ahí a buscar la cita, por favor. Marcos capítulo 8. Vea cómo inicia el pasaje. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Mire, en la alimentación anterior, el Señor Jesús también dijo estas mismas palabras: tengo compasión de la gente. Solo que ahora la compasión que Él tenía era distinta. Recordemos que en la alimentación anterior, el Señor Jesús vio una compasión espiritual por la gente. Porque dice la palabra de Dios, regresando un poco, no lo busque, regresando a Marcos capítulo 6, dice que Él tenía compasión porque vio a la gente como ovejas sin pastor. Allá en la alimentación de los 5,000, aquí encontramos la primera diferencia. El Señor en la alimentación de los 5,000 vio una necesidad en la gente. Pero el día de hoy, hermanos, en este pasaje, el Señor está viendo una necesidad física. Y dice que tenía compasión porque no tenían que comer. Este pasaje, además de muchas enseñanzas, el Señor Jesús le muestra a la gente que así como tiene cuidado de la vida espiritual y de la compasión por la gente que no tiene una guía espiritual, también tiene una compasión por nuestras necesidades físicas. La necesidad física en este momento era una necesidad de alimento físico. Vea el verso 2, el verso 1, perdón, dice Jesús, el 2, perdón, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. ¿Qué es lo que sucedía? A diferencia de la alimentación de los 5,000, el Señor Jesús andaba en Galilea, en un lugar en donde los discípulos le dijeron: despáchalo, Señor, y que vayan por las aldeas pidiendo qué comer. Es decir, se encontraban cerca de un lugar en donde ellos podrían ir a tocar y pedir de comer. Pero en este lugar estaban muy alejados
de cualquier pueblo en donde pudieran solicitar alimento. ¿Cuánto tiempo llevaban junto con Jesús escuchando? 3 días, hermanos. A veces 1 hora y ya no aguantamos al pastor, ¿verdad? Ya que termine. Bueno, entendamos, era el maestro de maestros y llevaban 3 días escuchando la palabra de Dios. Mire, recordemos que en aquel tiempo, bueno, todavía en nuestros días, la gente de campo usa un morralito y ahí lleva su desayuno y su comida. Isra, bueno, lleva su mochilita, ahí lleva sus toppers para en la mañana y para comer. Cuando vamos a Villa Nicolás Zapata, lleva su mochilita, lleva su topper de la mañana y también su topper de la tarde. Así eran las personas en aquel tiempo. Pero ya llevaban 3 días. La provisión de alimento, hermanos, ya se había acabado. No sé si se había acabado desde un día antes, pero en ese momento la gente ya tenía mucha hambre. Y el Señor Jesús se da cuenta y les dice: aquellos que me siguen, yo voy a proveer para su necesidad física. ¿Alguna vez te has sentido solo? En medio de la situación que vives, ¿te has sentido que Dios te ha abandonado? Sin duda que sí. Tal vez la situación económica, en algún momento hubo un buen ingreso económico. El día de ayer tuvimos un retiro de pastores, viernes y sábado, y uno de los pastores decía: cuando yo estaba en Estados Unidos, no me faltaba nada. Pero ahora que llegué a México, que el Señor me llamó para predicar su palabra como pastor, decía, andábamos buscando en los canales las botellas de PET de la basura para poderlas vender y poder tener algo para llevar de comer a mi familia. Ya predicando la palabra, ya como pastor en una iglesia. Muchas veces la necesidad o la situación física que nos encontramos nos lleva a pensar que Dios se ha olvidado. Este pasaje, además de muchas cosas, nos va a enseñar que Dios, en medio de la situación en la que tú estás, de salud, situación económica, situación de problemas, situación en la que tú estés viviendo, Dios está en control y Él se compadece de nosotros en nuestra necesidad física. Y no tienen que comer, dijo el Señor Jesús. Verso 3. Y si los enviare en ayunas a sus casas, tal vez llevaban 3 días de camino. Dice, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido desde lejos. Verso 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Recuerden cómo le he titulado a esta primera porción: los discípulos no ven las maravillas y milagros de Jesús. ¿Por qué le he titulado así, hermanos? El Señor Jesús duró en su ministerio alrededor de 3 años, con sus discípulos un poco menos, pero digamos que fue 3 años. Aquí estaba a punto de entrar a la última semana el Señor Jesús. Estaban a unas semanas de entrar a la semana de pasión de Cristo, como le conocemos, la Semana Santa. Estaban a punto de llegar a la entrada triunfal de Jerusalén ese domingo de Ramos. Así que no debió haber pasado muchos meses atrás
a la alimentación de los 5,000. El Señor había alimentado a más de 20,000 personas, 5,000 varones. Lo vimos en el capítulo 6. Hermanos, ¿se dan cuenta la pregunta de los discípulos? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿En serio? ¿En serio, Pedro? ¿En serio, Felipe? ¿En serio, Juan, preguntándole eso al maestro? ¿Qué hubiera hecho usted? Si hubiese estado ahí, ¿qué hubiese hecho? Tal vez le hubiéramos dicho: ¿no acabas de ver el milagro que hizo el maestro? Dio de comer a más de 20,000 personas y hasta sobró. Tal vez algunos de nosotros pudiera decir eso, pero ¿sabe qué? Si hubiésemos estado ahí, seguro hubiésemos sido como los discípulos, incrédulos. Tal vez usted y yo hubiésemos sido los que le formuláramos la pregunta al Señor: Señor, ¿y quién le va a dar de comer a esta gente? Ciegos espirituales. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Otra diferencia de la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos panes fueron en la alimentación de los 5,000? 5 panes. Gracias, hermano Omar. 5 panes. A diferencia de los 2 pececillos de allá, aquí no se dice cuántos pececillos fueron. En la clase del Evangelio de Juan, allá en Villa Nicolás Zapata, allá en Villa estamos estudiando el Evangelio de Juan, y como ustedes bien saben, lo acabo de decir, el evangelista Juan también narra la alimentación de los 5,000. Y platicando con los hermanos, yo decía: hermanos, esa alimentación de los 5,000, como de esta, de los 4,000, los pececillos que se comieron, muchos de ellos jamás fueron peces. Es decir, jamás nadaron en un lago. Muchos de esos peces jamás anduvieron, más bien muchos de esos pescados jamás fueron peces que anduvieron nadando en el mar de Galilea. ¿Lo había pensado usted? Seguramente fueron los peces, los pescados, los pececillos más deliciosos en la historia de los peces. Porque esos peces jamás comieron alguna lombriz, jamás comieron algún desecho de las barcas que tiraban. ¿Lo había pensado usted? El Señor Jesús dio comida pura para la gente necesitada. ¿Cuántos panes tenéis? ¿Cuántos peces? ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7, verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Otra característica, en aquella de los 5,000, el Señor los mandó a recostar en la hierba. Aquí era tan desértica el área en donde estaban que los tuvieron que recostar en la tierra. Y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, no se dice cuántos. Los pusieron delante y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado, 7 canastas. ¿Cuánto sobró allá en la de los 5,000? ¿Se acuerdan? 12, pero cestas. La cesta, hermanos, era ese lugar para llevar el lunch, en donde cabía a lo máximo 2 almuerzos o 2 comidas.
lo que la gente necesitaba para ir a trabajar al campo, llevar su lunch y regresar a casa por la noche. Esas eran las cestas en la de los 5,000 y fueron 12 las que sobraron. Marcos y Mateo, que también narra el suceso de los 4,000, Mateo también lo hace, identifica que fueron 7 canastas. No fueron cestas, fueron canastas. La palabra que usa Marcos cuando dice canastas, esa palabra que hace referencia a canastas, la vuelve a usar el evangelista Lucas, pero ahora describiendo el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo era perseguido por los judíos y fue allá en Damasco, fue bajado del muro de la ciudad en una canasta. Hermanos, las canastas eran tan grandes que podía caber una persona dentro de ella. Bueno, Pablo era chiquito, no era muy alto. Tal vez una canasta de unos 50, sí podía Pablo ahí poder esconderse, y dice el evangelista Lucas allá en Hechos que fue bajado para que los judíos que andaban buscando a Pablo para matarlo, porque recuerden que Pablo, Saulo, él también era judío y anteriormente perseguía a los cristianos. Pues esta canasta es la que hace referencia a Marcos. Sobraron 7 canastas. Haga la diferencia. 7 canastas a diferencia de 12 cestas. En esta alimentación sobró muchísimo más. Y quiero destacar algo. Lo vimos en la de los 5,000. No voy a meterme tanto a los detalles que vimos en la alimentación de los 5,000. Cuando ponemos lo que tenemos a los pies de Cristo, el Señor va a satisfacer la necesidad de los que están a nuestro alrededor, incluyendo la nuestra. Lo que tú tengas, lo que haya en tu vida que tú puedas dar, tu tiempo, tu esfuerzo, tu entrega, el Señor lo va a usar para bendecir a la gente que está a tu alrededor y también para ti. Dice el pasaje: y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante, y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que había sobrado. 7 canastas eran los que comieron, como 4,000. El evangelista Mateo dice 4,000 varones sin contar niños y mujeres. Y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Aquí entendemos que no se trataba, otra característica distinta, porque en la de los 5,000 fue en Galilea, en la zona de Galilea, al norte del mar de Galilea. Esta fue en la parte central oriente del mar de Galilea, esta región de Dalmanuta. Aquí termina esta primera sección, en donde los discípulos de Jesús seguían ciegos espiritualmente, porque no habían identificado quién era el que andaba con ellos y el poder que él tenía. Vamos a entrar a la segunda sección, del verso 11 al verso 13. Ahora ya no son los discípulos, ahora son los fariseos, que también seguían a Jesús, pero con otra intención. Verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, hablando de Jesús: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación.
y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Le he titulado esta segunda porción: Los fariseos no ven las maravillas y milagros de Jesús. La gente religiosa no logra ver las maravillas y los milagros de Jesús. ¿Qué es lo que ellos pedían? Señales del cielo. ¿A qué se estaban refiriendo? ¿Qué señales ellos tenían del cielo? ¿Qué señales tenían en relación a lo que existía en la Torá? Allá en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. O incluso en todo el Tanaj, todo lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Qué señales ellos habían visto del cielo? Uno de ellos, cuando el sol se detuvo. Cuando ellos hacen referencia y les dice, danos una señal del cielo, ellos querían ver o descender fuego del cielo, o que el sol se detuviera, o que el sol se oscureciera por completo. Alguna señal del cielo. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No les voy a dar eso que piden. Oigan, ¿acaso no habían visto cómo Jesús le dijo al paralítico? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder y potestad y autoridad, le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Los fariseos andaban allí. ¿Acaso no vieron el milagro? ¿Acaso no vieron el de la mano seca? ¿Acaso no vieron el de los leprosos, el del leproso? ¿Tantos y tantos milagros no los había visto los fariseos? Pues no querían esos milagros, querían una señal del cielo. Hermanos, ¿cuál es la señal del cielo más grande en este momento de Marcos? ¿Cuál era la señal más grande que Dios había dado al mundo? Su Hijo Jesucristo. Él mismo, Él era la señal del cielo más importante. ¿Pero qué cree? Ciegos espirituales. Por un lado, los discípulos no habían visto quién era Jesús. Y por otro lado, los religiosos estaban de la misma manera. Tercera sección, del 14 al 21, le he llamado Jesús reprocha a sus discípulos por no ver sus maravillas y milagros. En la primera, los discípulos no ven las maravillas de Jesús. En la segunda, los fariseos lo mismo. Y en la tercera, Jesús reprocha a sus discípulos por no ver esas maravillas. Vean del verso 14 al 21. Y habían olvidado traer pan. Recuerde cómo termina el verso 13. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Dejaron ese lugar, agarraron la barca, se subieron todos a la barca. ¿Y qué creen que pasó? ¿Cuántas canastas habían sobrado? Hermanos, no fue desperdicio, fueron los que sobraron. Y habían olvidado traer pan. Bueno, seguramente la fe de ellos ya había crecido. Y dijo, ¿para qué llevo pan si el Señor multiplica? Bueno, no. No era la fe. Se les había olvidado. ¿Vean por qué? Y habían olvidado de traer pan. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Imagínense la escena. Se suben a la barca y empieza uno al otro. Oye, Pedro, ¿trajiste pan? No traje. Juan, ¿trajiste? Pues no. Andrés, tú.
pues traje uno nomás. Y el Señor los escucha y les dice, oigan, cuídense de la levadura de los fariseos y cuídense de la levadura de los herodianos, de Herodes, los que seguían a Herodes. Y los discípulos, nos lo está diciendo porque no trajimos pan. Seguían sin entender los discípulos. Hermanos, ¿qué es la levadura? Es una especie de polvo. Hay en varias presentaciones, pero la más común, la que usan los panaderos. Una especie de polvo que se pone en la masa y ese polvo no es otra cosa más que microorganismos como hongos para hacer fermentar más rápido el pan y hacerlo esponjar. En la mayoría de los pasajes de la Biblia, no en todos, pero en su mayoría, la levadura se usa para identificar una cuestión de que el pecado, una vez que entra, como el pan, se expande rapidísimo. Cuando se le pone tantita levadura, tantitos hongos a esa masa, luego al amasarse, esos hongos se impregnan por completo. La palabra, hay una influencia, a eso se refería Jesús. Les dijo, oigan, no se dejen influenciar por los religiosos y legalistas que son los fariseos. Pero tampoco se dejen influenciar por Herodes. Los herodianos, los que seguían a Herodes, significaban lo más impuro y significaba también todas aquellas conductas inmorales y corruptas que había en Judea. Así que por un lado les está diciendo, a ver, discípulos, y la palabra de Dios hoy nos está diciendo, a ver, iglesia, tengan cuidado de la religiosidad y del legalismo, pero también tengan cuidado de la inmoralidad y de la libertad o libertinaje. Y los discípulos decían, nos lo está diciendo porque no trajimos pan. Pero vea cómo dice, de cierto os digo, el verso 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la que ellos seguían ciegos espirituales? ¿Cuál es la razón por la que ellos, los que seguían a Jesús, no estaban viendo lo que Dios había hecho en el pasado? Su corazón seguía endurecido. ¿Sabe por qué, hermanos, no podemos ver las maravillas de Dios? ¿Sabe por qué no podemos caer de rodillas delante de nuestro Señor y decirle, entrego mi vida, Señor, a ti? Porque reconozco que tú eres el Cristo. Dentro de 8 días, si Dios nos lo permite, vamos a ver cómo Pedro, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿y quién decís tú que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Cristo. En este momento ellos no se habían dado cuenta que Jesús era el Cristo, aquel que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento para venir a darle salvación a toda la gente que estaba en pecado. Y el Señor Jesús les dice, aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Sabe usted por qué no puede caer de rodillas delante del Señor? Porque usted no puede entregar su vida a Cristo. Porque su corazón sigue
endurecido. Y usted sigue viviendo en una ceguera espiritual. El Señor Jesús, a través de sus maravillas, incluso hoy, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos podido ver que el Señor nos ha levantado en algún momento de nuestra vida? Y tal vez hoy estemos pasando por una situación difícil y otra vez nuestra fe mengua. Y como los discípulos, ¿quién va a ayudarme? ¿Quién va a hacerlo? Pues el mismo que nos ayudó en el pasado, hermanos. Y esto no era algo exclusivo de los discípulos. No lo busque. El profeta Jeremías en el capítulo 5, verso 21, le dice, pero ahora al pueblo de Judá, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. El Señor Jesús retoma estas palabras del profeta Jeremías. Y en el verso 18 les dice, teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Acaso no recuerdan lo que hice yo hace unos meses? Digamos que tal vez un par de años. No creo que los discípulos tuvieran una mente de teflón, que no recordaran lo que había sucedido en el pasado con la alimentación de los 5,000. Y termina el verso 18. ¿Y no recordáis cuando partí los panes entre 5,000? Y les recuerda, aquí hay otro hecho de que era otro evento, porque el Señor Jesús les estaba diciendo, recuerden lo que hice anteriormente. Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué es lo que ellos no estaban entendiendo? Hermano, nuestro Señor es nuestro proveedor. El que provee para el alimento en casa. El que provee para el vestido en el hogar. El que provee para las necesidades económicas. Es el mismo que les estaba diciendo a ellos, ¿no entienden? ¿Acaso no entienden quién soy yo? Y como les dije hace un momento, más adelante Pedro iba a decir, tú eres el Cristo. Y vamos a concluir esta última porción. Del verso 22 al verso 26. Viene la conclusión del sermón, pero también viene la conclusión para los propios discípulos. El Señor les estaba diciendo y nos dice esta tarde, no endurezcas tu corazón, porque un corazón endurecido no deja ver las grandes maravillas de Jesús. Escucha bien esto, no endurezcas tu corazón, porque un corazón endurecido no deja ver las grandes maravillas de Jesús. Y el pasaje de hoy concluye de esta manera. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase.
Vamos a dejar un momento. Quiero mencionar dos cosas. El Señor aquí va a dar dos lecciones. Le va a decir algo al ciego, pero también le va a mostrar algo a sus discípulos. Los discípulos venían con una ceguera. Teniendo ojos, no veían. Verso 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Hermanos, no hizo el milagro ahí. El Señor Jesús tomó al ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. No continúe, véame a mí aquí. Mire, ¿se acuerdan qué es lo que hizo Jesús con el sordo? Hizo lo mismo, pero con las manos, y le metió en los oídos sus dedos, para que el sordo, el mudo, pueda darse cuenta, o el tartamudo, de lo que Jesús iba a hacer en su vida. Bueno, ahora con el ciego hizo algo similar. Le quería enseñar Jesús al ciego lo que estaba a punto de hacer. Así que, como el ciego, pues obviamente no podía ver, escupió en sus ojos. El Señor quería mostrarle al ciego que estaba a punto de darle la vista. Y le preguntó si veía algo. Verso 24. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. ¿Qué pasó, hermano? ¿Falló el poder de Jesús? En la primera oportunidad, Jesús lo sanó a medias. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta enseñanza ahora va a ser para los discípulos. Porque los discípulos andaban como este ciego, teniendo ojos sin poder ver. Esta enseñanza del ciego que no pudo ver de primera intención, sino que dice que veía como árboles que caminaban, dice que veían a los hombres como árboles, como sombras que caminaban. El poder del Señor Jesús no falló. El Señor Jesús le estaba enseñando a sus discípulos: oigan, así como este hombre está, que tiene ojos, pero no logra ver bien la figura de los hombres, sino ve como sombras, como árboles, así andan ustedes, teniendo ojos y no se han dado cuenta quién soy yo. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús le pidió al ciego que no dijera nada, y por qué lo había sacado de la aldea. Este pasaje, hermanos, nos debe de retar a cada uno de nosotros a no andar con un corazón endurecido, porque un corazón endurecido no deja ver las maravillas y los milagros que Dios ha hecho. Jeremías le había dicho al pueblo, lo acabamos de leer: teniendo ojos y no ven, oídos y no oyen. Le estaba diciendo al pueblo de Judá: ¿cómo es posible que vieron lo que Dios hizo en el pasado al sacar a ese pueblo? Dividió el mar,
les dio de comer, les dio de tomar agua con la roca. Y ustedes siguen sin adorar y rendir su vida al Dios vivo. Hermanos, este pasaje, el Señor Jesús hace referencia a lo mismo. Y Marcos a su audiencia, a la audiencia original se está dirigiendo Marcos y les dice: oigan, no tengan un corazón endurecido. Veamos las maravillas que ha hecho Dios en el pasado. Y tengamos fe para que, si Dios quiere, en su soberanía, Dios puede hacer ese milagro en tu vida. A Pedro, allá en Hechos, lo libró de la muerte que Herodes buscaba con Pedro. Pero el Señor no libró a Jacobo, aquel primer mártir, aquel primer apóstol mártir, no lo libró. No libró tampoco a Juan el Bautista. ¿Por qué, hermanos? ¿Acaso le faltó fe a Juan el Bautista? ¿Acaso le faltó fe a Jacobo? ¿Y Pedro sí tuvo mucha fe? ¿O Pablo en este pasaje que les acabo de decir, que lo andaban buscando para matarlo y los demás apóstoles lo bajaron y lo salvaron? Dios es soberano, hermanos. Y en su soberanía Él decide qué hace con nuestra vida. Yo quiero invitarlo, hermanos, en esta tarde, que cada uno de nosotros podamos pedirle al Señor: Señor, ya no quiero continuar con un corazón endurecido, porque no me permite ver las maravillas que tú me das, las fuerzas, el trabajo, la salud, nuestros hijos, nuestra familia, la posición económica que el Señor nos ha permitido tener. Tal vez en medio de la enfermedad y en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, el Señor sigue fortaleciendo nuestra vida. Pero muchas veces no podemos ver eso porque el Señor, dice su palabra, se compadece de nosotros y nosotros endurecemos nuestro corazón. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero invitarte a que esta tarde podamos decirle al Señor: no quiero seguir con un corazón endurecido. No quiero seguir bajo la influencia de la religiosidad o el legalismo. No quiero seguir como los herodianos bajo la influencia de la inmoralidad y el pecado. Quiero decir como Pedro: tú eres el Cristo, a quien yo rindo mi vida y entrego todo mi ser. Padre santo y bueno, tu palabra, Señor, nos exhorta. Tu palabra, Señor, nos confronta, pero también nos anima, Señor. Nos instruye. Y en esta tarde queremos suplicarte, Señor, que como iglesia no permitas, Señor, que nuestros corazones sigan endurecidos. Porque el endurecimiento de nuestro corazón no nos permite ver las maravillas que tú tienes y que nos has dado.
Queremos rendir nuestra vida a ti, Señor. Entregar nuestra vida por completo, Padre. Dejar a un lado la inmoralidad como esa levadura, Señor, que tantito se le pone al pan y crece. Queremos dejar ese pecado, Señor. Queremos alejarnos de todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Incluyendo, como los fariseos, religiosidad y legalismo. Queremos confesar como Pedro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y entregó su vida para darnos vida y vida en abundancia. Perdónanos, Señor. Ablanda nuestro corazón para que nuestra vida pueda bendecir a la gente que me rodea, para que mi vida pueda bendecir a tu iglesia y que yo pueda también bendecir y ser bendecido de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta transmisión haya sido de gran bendición para tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Te invitamos a ser parte de nuestra Iglesia Cristiana Palabra de Vida. Aquí encontrarás una familia en Cristo, dispuesta a caminar contigo en tu fe, y un lugar donde juntos crecemos en la palabra de Dios. Te esperamos en nuestra iglesia, ubicada en calle Diligencia sin número, en Lomas de Cocoyoc, Morelos. Cualquier duda, puedes contactarnos enviando un mensaje por WhatsApp al número 735-169-2383. Nos encantará conocerte personalmente. Te esperamos con los brazos abiertos. Que el amor y la paz de Dios te acompañen siempre.